como te leo el tarot gratis. Hola mi querido Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y el desamor. Y en este mismo instante vamos a empezar a ver tu lectura. Pero antes que nada, Virgo, vamos a ver el oráculo de los planteamientos. Y mira el que dice acá para ti, el que ha salido para ti. Ahora quiere regresar por inmadurez, pero no sabe cómo volver. No quiere contradecirse y se da cuenta cómo le quisiste. ¿Qué tenemos que decir aquí? Y yo te voy a decir lo mismo que a lo mejor tú estarás pensando. Siempre la misma historia. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. La misma cuestión de que por inmadurez, ahora yo quiero regresar, ahora siempre me di cuenta de que sí, ahora siempre sí. Yo creí que tú no me querías, pero sí me estoy dando cuenta que sí, nadie me quiere como tú, etcétera, etcétera. Es como quien dice la misma historia contada quizás de diferentes maneras. Vamos a estar claros y hay que reconocerlo, pero pareciera que así es la vida. Así son las cosas. La gente se va, dice que ya no quiere más, que se quiere ir, busca mejores oportunidades, mejores, pero al fin de cuentas y al fin y al cabo de todo esto se da cuenta de que como que tiene que recular, echar para atrás porque no ha encontrado realmente lo que ha estado buscando. Mira, cuando la relación, yo te voy a leer tus cartas ya, no te preocupes ahorita mismo, pero primero quiero un poquito analizar esto. Al principio de toda la relación, ¿verdad? Todos felices, comiendo perdices, todo bueno, qué chévere, ¿dónde te pongo que no te me quiebres? Lo que tú digas papacito, lo que tú digas mamacita, lo que fuera. Pero va pasando el tiempo, se van acostumbrando. Un día alguien faltó el respeto a alguien o alguien pegó un pequeño grito y la otra persona gritó más duro y así se comenzaron las peleitas. Entonces empezamos a sacar, como quien dice, el carácter, el verdadero carácter que tenemos, ¿verdad? Porque al principio todo es jejeje, jejeje, pero después viene el carácter. Y ahí es donde vienen todos los problemas. ¿Qué pasó? Que esta persona realmente sabía y se dio cuenta cómo le quisiste, porque a pesar de todo lo que le aguantaste, las vicisitudes, los problemas, el mal tiempo, el alza de valores, el alza del dólar, lo que tú quieras, todo va repercutiendo en el amor o en la relación, pero tú igualmente quisiste luchar por esa relación, seguir adelante a pesar de todo. Sé que en algunos momentos, mi querido Virgo, dijiste para ti mismo, uy, como quisiera de verdad que mandar este güey, pero bien lejos, ¿ah? Porque me tiene, pero hasta aquí, hasta la coronilla. Pero después caes en cuenta que quieres luchar por la relación, que a lo mejor mañana será otro día, ¿verdad que sí? Pero esta persona portándose de un mal, como que no estaba viendo la misma, no estaba mirando la relación quizás como tú la estabas viendo, y esa persona definitivamente te dejó perder. Ahora se da cuenta, sí, efectivamente, cómo le quisiste. Y eso es así. Vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque probablemente donde está, quizás a lo mejor nadie le está queriendo como le quisiste tú. Nadie le está aguantando sus malcriadeces como se las aguantaste tú. Nadie se está calando ese poco de mentiras que te echaba, sino solamente tú. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque tú realmente querías a esa persona a pesar de todo. Pero llega un momento, Virgo, en que uno se harta, uno se cansa por más de que quiera. Pero muchas veces esas personas cuando se van, no se imaginan que uno se va a cansar. Piensa que como toda la vida le diste y le diste amor y le diste y le soportaste y santa palabra, lo que tú digas, sí mi amor, sí mi amor. Ahora creen que toda la vida va a ser así, que tú te vas a morir y en la boca las últimas palabras que vas a decir, sí mi amor, sí mi amor. Ahora es cuando va a empezar a ver lo bueno, ¿sabes? Ahora es cuando va a empezar a verlo. Pero ¿sabes una cosa? Eso tiene que venir de tu parte. Esa persona va a empezarlo a ver ahora diferente, pero es si tú realmente reaccionas. Si reaccionas,
No, señor, no, señora, por ahí no es. No es que todo el tiempo te van a ver la cara. Vamos a ver, posibilidades, el oráculo de las posibilidades, mi querido y adorado Virgo. Vamos. Mira lo que te dicen acá. No te eches la culpa porque se hace la víctima. Lógicamente. Aquí lo estoy viendo clarito. Eso es lo que pasa. Esta persona se fue por inmadurez, quiere regresar por inmadurez. Realmente no reconocía lo que había hecho, pensaba que todo lo estaba haciendo bien o que le estaba saliendo bien o que tú le ibas a aceptar todas esas malcriadeces o todas esas patrañerías que estaba haciendo o esas pataletas. Y ahora resulta que mira lo que pasa, que no te eches la culpa, porque esta persona realmente fue la que se buscó todo esto. Yo quiero ver ahora el oráculo del amor y el desamor, que otra cosa quiere decir. Ahora quiere regresar por inmadurez, pero no sabe cómo volver. me lo imagino y no quiero estar en sus zapatos. No quiere contradecirse. Eso es inmadurez. Eso es hacerse el importante o lo importante. Eso es orgullo y nada más. Y se da cuenta realmente cómo le quisiste. Lo que pasa es que a lo mejor no te lo va a decir tan fácil, porque sí que le cuesta volver. Le cuesta volver, pero no quiere, porque no quiere contradecirse. Es todo. Pero te puedes perder, ¿sabes? Si sigue con esto. Se ata a los recuerdos. ¿Por qué se ata a los recuerdos, Virgo? Se ata a los recuerdos porque aquí está una palabra clave que te voy a decir aquí. Y es que no se dio cuenta de cómo le quisiste en un pasado, pero ahora sí se está dando cuenta. Y eso, ese darse cuenta de realmente cómo era tu amor por esa persona, no todo el mundo da ese amor o no todo el mundo da el mismo amor. Pero para esa persona te inspiró el mejor del amor. Y esa persona sabe que es capaz de haberlo inspirado en ti, pero que a lo mejor en otra persona no es capaz de inspirarla. ¿Te das cuenta de ese amor? Entonces ahora se ata esos recuerdos, empieza a pensar, pero mira, es que a mí me trataba así, así, asado, y es que mira, esta persona era así, así, y mira que hablábamos de esta manera, así, asado, y ahora no lo encuentra en ninguna parte, no lo consigue. ¿Eso qué significa? Eso es parte del karma. Parte del karma que le está viniendo. ¿Por qué? Porque realmente mira cómo se portó como muy, muy ingrata, muy ingrato, así definitivamente, eso es lo que pasa. Voy a ver aquí en estas otras cartas qué otra cosa te dicen. Voy a ver, porque seguro que te vas a quedar quizás con la boca abierta, con algunas otras insinuaciones de esta persona para contigo. Así que te lo digo. Vamos a ver, voy a sacar 2 oráculos más, 3 oráculos que me faltan. Y luego vamos a ver las cartas del tarot definitivamente. Vaya pues. Aquí dice, no puedo volver por ahora. No puede volver, claro que no puede volver por ahora. ¿Y sabe por qué? Porque justamente no sabe cómo hacerlo. Eso es lo que le está pasando, porque no quiere contradecirse. Eso es lo que le está sucediendo. Y al no querer contradecirse como toda una persona inmadura, quizás a lo mejor, vuelvo y repito, Virgo, a lo mejor, yo repito otra vez, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero a lo mejor esta persona va a jugar a perderte y te va a perder si siguen estas. Aquí dice, tu ex quiere verte, pero ¿por qué? Preguntan acá. Aquí mismo tú te preguntarías, tu ex quiere verte, pero ¿como para qué? ¿Para qué? ¿Para volver otra vez? ¿O para hacerte otra vez la vida a cuadritos? ¿Qué es lo que será que quiere esta persona? Yo la verdad es que no sé. Yo sé que le cuesta bastante. Y aquí veo que sí, por no contradecirse, es muy capaz de perder tu amor. Sin embargo, tu ex quisiera verte. Muy probablemente está también dentro de las posibilidades. Eso no lo podemos poner en duda. Y el oráculo del amor y el desamor diciendo que se ata a esos recuerdos, ¿verdad que sí? Y mira ahora esta carta, indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor
físicamente. ¿Viste? Mira, eso es karma, eso es justicia divina que le está llegando, perdón, que le está llegando. Eso es esa energía que se está acumulando, esa energía que tú sientes y que de una manera u otra esa persona la está sintiendo también, porque es una energía que tú estás sintiendo en base a esa persona. Entonces todo va jugando al mismo lado, todo se va conjugando. Entonces por supuesto que esa persona tiene que sentir en cualquier momento dolor físico, también por ese dolor tan grande que te hizo pasar. Eso es lo que pasa. Sin embargo, le cuesta contradecirse y le cuesta volver por eso. Ahora, aquí están las cartas del tarot bendito y vamos a ver qué dicen esas energías de esa persona. Mira, pues, oye bien esto. Esta persona, te lo voy a decir y no te lo voy a repetir más. A lo mejor sí me toca repetírtelo después otra vez, pero sí que te quiero decir algo que te quede bien claro. Esta persona viene de todas. Viene otra vez a ofrecer copas de amor. Aquí está el rey de copas. Y eso es lo que esa persona siente que quiere hacer. Vamos a ver, yo no lo he visto todavía como decir, ya llegó, ya está agarrando su vuelo para venir, o sus maletas, o está agarrando el carro para venirse. Si estuviera así, yo diría, está entrando, está llegando, porque está viniendo con su cabecita abajo pidiendo perdón. Pero por ahora lo que quiere, ese es el deseo que tiene ahorita, en este momento esa persona. Mira cómo está. Está de espadas hasta decir no más, porque se está haciendo muchísimos mentales. Porque ahora como no puede, como no quisiera, como no debería, como que piensa que no debería contradecirse, porque la va a perder. Es que de todas maneras ya perdió esta persona, se contradiga o no, venga o no, ya esta persona perdió. Y perdió muchísimos puntos contigo, mi querido Virgo. Porque ha sido una persona sumamente inmadura, una persona súper egoísta. Y ahora, vamos a decir, se está queriendo hacer la víctima. Ojo con eso, ojo con eso. Mira, tú te vas, pareciera ser, no quizás físicamente, pero sí energéticamente quieres apartar. Tú quisieras como apartar por el momento, en el preciso momento en que esta persona pueda volver, o inclusive hasta sin necesidad de que vuelva. Por ahora, esta persona, tú necesitas es abrir campo. Tú necesitas irte a buscar algo, a ver las cosas desde otro punto de vista, a ver las cosas a otro lado del río. Te quieres ir para esta isla ahora, de un lado a otro, donde hay mayor paz, se ve mayor tranquilidad. Aquí las aguas están muy turbulentas y tú necesitas salir de esta turbulencia y entrar a un sitio más apacible para poder ver las cosas mejor desde allá. No te están diciendo ni estás diciendo si sí o si no. Tú no estás diciendo si vas a aceptar o no vas a aceptar. Sencillamente estoy viendo que estás tomando una pausa. Y sí que te digo, por más de que esta relación se quiere empezar a hacer, pareciera que hay turbulencias, o mejor dicho, hay barricadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muy probablemente, déjame sacar aquí la carta que te habla, que te dice el tarot, el consejo. Te está diciendo el tarot como consejo que hay que pensar todo calmadamente. No quiere decir con esto que esta persona no vaya a regresar. Y déjame decirte que si tú preguntaras si esta persona vuelve otra vez, yo te diría 100% sí. Todas las cartas salieron derechas. Todas las cartas salieron completamente derechas, inclusive esta del corte. Todas derechas. Ahora sí que te digo algo. También te digo algo. Aparte de que esa persona va a venir o que quiere venir a ofrecerte nuevas copas de amor y que viene, como quien dice, pidiendo de verdad que le escuches, a pesar de que se tarda, cuidado porque puede estar otra persona que quisiera ahora, como quien dice, invertir en tu jardín de amor. Cuidado con eso, ¿sabes? Porque estoy viendo que acá, aparte de esa persona,
puede haber otra persona que quiera y esté interesada en ti. No sé si lo tienes ahorita, no sé si será para después, pero viene una persona también interesada en querer tener una relación contigo. Una persona de verdad, como quien dice, muy fogosa. Una persona que quiere de todas, todas. No quiere nada a medias, quiere todo. Así que, y yo no sé qué decirte, pues. Ahí te voy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado y venerado Virgo. A ver qué es lo que vas a hacer tú con esto. Sí que te veo. Voy a ver en el oráculo de los enamorados, a ver qué otra cosa me sale con respecto a esto que te acabo de decir. Si bien esa persona quiere regresar, aunque es muy inmadura, aunque es una persona un poco insegura, aunque no sabe cómo volver ni cómo volver porque no quiere contradecirse. Primero está su orgullo y después su orgullo y después su orgullo. Entonces se da cuenta de todo lo que le quisiste y ahora como que quisiera volver otra vez a sentir ese amor que sintió antes de parte tuya. Pero yo no sé tú, porque yo te estoy viendo que tú sales de esa energía, se te ve como que te estás yendo. Vuelvo y repito, no es que te vas a ir de viaje, puede ser, pero no necesariamente esta carta es de viaje, sino que te quieres despejar, quieres poner mute para no escuchar nada, silencio total para no escuchar nada y ver entonces a ver cómo analizas todo esto, porque no es tan fácil tampoco. A ti nadie te asegura que esta persona no va a volver a hacer las mismas tonterías que hace y las mismas inmadureces o las niñerías que hace. Eso no lo sabes tú, nadie te lo asegura. Sin embargo, te dice el tarot que lo analices, que lo pienses, que hay que verdaderamente poner en una balanza lo que realmente consideres que te pueda hacer mejor, lo que tú consideres que te pueda hacer, que pueda llenar tu recinto de felicidad. Y de paso, también te estoy diciendo que esa persona, hay alguien nuevo que puede estar llegando por allí. Así, ahí sí que te lo estoy diciendo. No sé si tú vas a aceptar, si no vas a aceptar, si vas a aceptar a la persona del pasado. No lo sé, pero ahí va. Vamos a ver entonces mira, se me hizo muy largo este video, Dios mío querido. El oráculo de los enamorados, ya para finalizar, mi querido Virgo. Y dice aquí, ese amor viene por ti, no le hagas esperar. ¿Estás oyendo de lo que te estaba hablando hace rato? Mira aquí. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Me salió larguísimo. Vamos, pues ahorita mi administradora me va a colgar por las orejas. Nos estamos viendo. Bye bye.